tiene, dice 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. 5. Él recibirá bendición, dice de Jehová, y justicia del Dios de salvación. Puedes sentarse, hermanos, y oramos. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Esperamos que sea de mucha bendición para todos nosotros. Muchas gracias, Señor. Sabemos que estás aquí. Queremos, Señor, que tú seas que nos hables. No queremos que ya nos has hablado anteriormente, pero queremos que en este momento seas tú que nos hables a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. A veces, hermanos, las bendiciones no pueden llegar por un impedimento. Vamos a hablar hoy en esta tarde, ¿por qué las bendiciones no llegan a nuestra casa? ¿Cuál es el motivo por el cual las bendiciones no llegan a nuestra casa? Lo vamos a enfatizar en el libro de los Salmos 24:3. Este salmo lo escribe David y hace una pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? A veces nosotros, hermanos, nos hemos enfocado a nuestros razonamientos personales, pero no nos enfocamos a lo que Dios quiere hacer en nuestra casa, en nuestra familia. Lamentablemente estamos en una situación muy crítica en donde nos hemos olvidado, hermanos, del Señor, en donde nos hemos, hermanos, visto la necesidad que ahorita ha estado surgiendo en todos lados. Ustedes saben muy bien lo que acaba de pasar. Ya vamos a hacer una semana con la situación de la inundación que estamos en cuenta. Se da cuenta que hay una necesidad ahí, hermanos. La gente ahorita tiene una necesidad y esa necesidad necesita ser resuelta. Estamos buscando apoyo de aquí para allá. Pero déjame decirle algo, que Dios siempre envía bendición cada vez que nosotros invocamos su nombre. Cada vez que nosotros invocamos su santo nombre, el Señor siempre va a estar enviando bendición a todos nosotros. Pero hay una necesidad, que es lo que nosotros debemos de hacer, hermano, para que Dios nos bendiga. ¿Se da cuenta que el salmista hace una pregunta: ¿quién va a subir? En pocas palabras, no hay ninguna persona que le interese subir al monte de Jehová. Nos están preguntando quién va a subir. En pocas palabras, ni tú, ni yo, ni nadie tiene ese interés en subir al monte de Jehová, pero está poniendo una confianza. ¿Habrá alguien quien vaya a subir al lugar santo? ¿Habrá alguien que vaya a invocar su nombre? ¿Habrá alguien que tenga la necesidad? Pues no lo hay. ¿Por qué? Porque no tenemos una necesidad emergente. Ahorita conmigo, yo necesito tener una necesidad emergente para que me ayude a acercarme a Dios. Vamos a ver la necesidad emergente. La primera necesidad. Vaya conmigo, hermanos, al libro del Éxodo. Al libro del Éxodo, hermanos. Déjenme buscar el capítulo. Vamos a ir, hermanos, al libro del Éxodo. Vamos a enfatizar, permíteme tantito. Ya está. Diosito. Libro del Éxodo, hermanos, en el capítulo 5, en el versículo 22. Vemos la primera necesidad emergente. Éxodo capítulo 5, en el versículo 22. Vamos a aprender que de nosotros debemos tener una necesidad emergente para que Dios nos responda. Vemos aquí: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés se iba a enfrentar al Faraón, pero resulta que entre más se acercaba Faraón, más el pueblo estaba afligido.
Entonces Moisés tuvo que acercarse con Dios para pedir la dirección en ese momento, para ver cómo se iba a enfrentar ante el faraón. Y saben que nosotros, hermanos, eso es lo que nosotros debemos de tener, una necesidad emergente en este momento, en donde nosotros, hermanos, tengamos la necesidad de acercarnos a Dios. Una cosa es una petición y otra cosa es una necesidad. Una petición es cuando yo estoy proponiendo algo para que me ayuden a hacer. Supongamos yo estoy pidiendo que me ayuden a orar por tal necesidad, pero estoy solamente poniendo una petición, pero no estoy explicando mi necesidad que necesito en este momento. Algo que nosotros debemos, hermanos, de tomar en cuenta es que la primera necesidad que nosotros necesitamos como una emergencia es que el poder del Espíritu Santo abunde en nuestra vida. Es que la presencia de Dios, hermanos, esté abundantemente en nuestro corazón, pero que también, hermanos, tengamos la necesidad de que el Espíritu Santo nos dé la dirección para podernos enfrentar a este tiempo tan difícil que nos encontramos. Podemos tener muchas necesidades, hermanos, pero ninguno nos hace emergente. Podemos tener muchas peticiones quizá, pero ninguno nos hace voltear la mirada. Es una emergencia que necesitamos en este tiempo. Cuando nosotros estamos en el proceso de la emergencia, ¿qué hacemos? Nos movemos, ¿verdad?, de un lado para otro. Cuando ya nos andamos yendo para allá con Diosito, ¿verdad?, tenemos que llamar a la ambulancia que me lleva al hospital. Y ya no sé si lo voy a contar, ¿verdad? Es una emergencia. Quiero que Dios me responda en este momento, en esta necesidad. Y eso fue lo que hizo Moisés aquí en el versículo 22. Habla con el Señor y dice: ¿por qué afligen a este pueblo? Oye, tú me estás mandándome a mí, pero yo creo que yo creo que yo no soy la persona indicada para enfrentarme ante Faraón, porque mientras más me acerco creo que más estoy teniendo más problemas. Pero se da cuenta que Dios calla en ese momento, no le da una respuesta tal como la necesitaba, pero se da cuenta que en el versículo, en el capítulo 6, habla a continuación y le está respondiendo la necesidad que él necesitaba en ese momento. Tú tienes una emergencia, ¿no? Ok, la emergencia es: ¿por qué estoy afligiendo a este pueblo cada vez que tú vas? Y dice Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré con Faraón, porque con tu mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Nuestra necesidad, hermanos, tiene que estar cimentada con el poder de Dios. Porque si Dios nos va a contestar, eso quiere decir que Dios nos tiene que sacar de la necesidad que nos encontramos. Quizás se nos ha olvidado quién es Dios en este momento. Se nos ha olvidado quién es Dios y por qué razón no nos responde nuestras necesidades. Dios le dice a Moisés: yo soy Jehová. Dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en los cuales habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Se da cuenta que cuando tenemos una necesidad emergente, estamos inquietando el corazón de Dios. Porque el salmista dice: ¿quién subirá al monte santo? Entonces, como todos estamos bien, entonces nadie va a subir porque todos estamos bien. Pero para poder subir al monte santo necesitamos tener como primer punto una necesidad emergente. Cuando nosotros tenemos una necesidad emergente, Jehová de los ejércitos se hará conocer a nosotros. Dios mismo, hermano, nos va a mostrar su poder, nos va a mostrar su gracia y el sustento para que nosotros nos levantemos
y seamos fortalecidos con su poder para enfrentarnos ante las necesidades que necesitamos en este día. Yo quizá le quisiera preguntar a usted cuáles son las necesidades que usted necesita. ¿Qué necesita usted? Si no, pues yo necesito, vamos a decirnos, pues arreglar mi casa, hacer esto, dinero, etc. Pero ¿cuál es tu prioridad de tantas necesidades que tú tienes? Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a este hombre llamado Moisés, que la prioridad era rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y no nos estamos dando cuenta, hermanos, que quizás nosotros estamos siendo esclavos, pero no de los egipcios, sino somos siendo esclavos de Satanás. Porque cuando tenemos, hermanos, problemas, no se ha dado cuenta que a veces hasta decimos, ¿verdad? Como que es difícil levantarme. Oro y oro y oro, me da sueño, pero yo no me puedo levantar. ¿Cuál es la causa por la cual yo no me puedo levantar? Pero nos vamos a regresar al Salmo capítulo 24 y nos da la respuesta a veces por qué nosotros no nos podemos levantar. Le dice en el versículo 4, limpio de manos y puro de corazón. Ahí usted se da la respuesta. ¿Será que nosotros somos puros de corazón y limpios de manos? ¿O quizás nos hace falta, hermanos, meternos más con Dios para que Él nos santifique? Y dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor, pero dice el canto, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Que a veces, hermanos, Dios no nos puede responder nuestras oraciones porque quizá a lo mejor tenemos fallas delante del Señor. No estamos bien espiritualmente. Queremos que Dios nos responda y queremos que Dios, hermanos, traiga la solución emergente a nuestros problemas. ¿Sabe qué tenemos que hacer como punto número 2? Comprometernos con el Señor. ¿Usted se compromete con Él? Amén. Yo me comprometo con Dios porque desde el momento que Él me ha dado la vida, yo me comprometo con Dios en buscarle. ¿En qué? En comprometerme a vivir en santidad, pero también en comprometerme en cuidar mi vida espiritual. Amén. Cuidarnos, en restaurarnos, hermanos, a fortalecernos con su espíritu. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. A veces Dios nos puede contestar porque no somos limpios de manos. Quizás no somos limpios de corazón. ¿Sabe por qué? Porque ahí el motivo dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Quizás nuestra alma está lejos de Dios. Porque desde el momento que nosotros no oramos, ¿sabe usted que si no oramos a Dios es pecado? No sé si usted sabe esto, pero si nosotros no oramos, ¿sabe que no es pecado? ¿Sabe por qué es pecado? Porque cuando dejamos de orar, nos estamos apartando de Dios. Ojo con esto, nos estamos apartando de Dios. Y quizá en ese día Dios nos iba a proteger, Dios nos iba a cuidar, pero como nosotros no oramos en ese día, nos apartamos de Él diciendo, pues yo me voy a valerme por mí mismo. Si me va bien, qué bueno, y si no me va bien, ¿qué hacemos? Nos da igual, ¿no? Pero ya nos apartamos de Él entonces. Por eso menciona aquí, dice el versículo 4, el que no ha elevado crece su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. No debemos engañar a Dios, hermanos. No lo debemos de engañar porque Dios nos conoce a nosotros. Amén. ¿Quién nos conoce? Solamente es Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién conoce nuestro levantar y nuestro acotar? Solamente es Dios. ¿Quién sabe cómo andamos? Solamente es Dios. Dios nos conoce y por tanto, como Dios nos conoce, Él sabe que nosotros no nos podemos engañar. Nos engañamos nosotros mismos. Dice la cita bíblica cuando dice maldito el hombre que confía en su propio hombre. Decimos, es que yo no puedo confiar con los demás.
Pero la cita dice, maldito el hombre que confía en el hombre. A veces nosotros mismos nos confiamos, hermanos, y a veces nosotros mismos nos maldecimos, porque pensamos, yo en este día me voy a proponerme a esto, yo sé que puedo, yo sé que lo puedo lograr, pero resulta que el enemigo me pone una tentación y caigo en la tentación ahí. Pero yo confío en que yo voy a poder, pero a veces nosotros nos maldecimos, porque a veces nos proponemos hacer las cosas y no lo hacemos. Es lo que enseña aquí, este salmo aquí, que se le ha jurado con engaño. Entonces a veces nosotros no podemos recibir la presencia de Dios en nuestra vida. Quizás Dios no puede llegar a nuestro hogar porque a veces nosotros no nos hemos dado cuenta que nuestra vida espiritual está por los suelos. ¿Cómo se encuentra hoy usted? ¿Se siente fortalecido, hermano, sobre el poder de Dios? Así como ahorita me siento. ¿Verdad? No me siento hoy, pero el año pasado quién sabe cómo me sentía. Pero ¿cómo nos sentimos el día de hoy? ¿En victoria? ¿Estamos en victoria, hermanos? ¿Amén o no amén? Estamos en victoria, ¿por qué? Porque Dios nos da la victoria, hermanos. Porque Dios nos da la victoria. Vamos en victoria. Eso es lo que debemos ganar en victoria. ¿Por qué? Porque Dios nos da la victoria y el poder para salir de nuestras circunstancias. Amén. Por eso menciona aquí en el versículo 5. Él recibirá, que dice, bendición de Jehová y justicia, que dice, del Dios de salvación. O sea, yo ya entendí, ya me di cuenta que yo no estoy bien delante de Dios. Ya comprendí que quizá no estoy bien como debo de andar. Quizá ya comprendí que quizá a lo mejor la he regado con muchas cosas. Ya comprendí que ahora mi primera necesidad emergente es mi vida espiritual. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Comprometerme con Él. ¿Recuerda de la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga hoy tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra? ¿Qué estoy pidiendo yo? Me estoy comprometiendo que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, así en la tierra y así en mi vida. Amén. Estoy comprometiéndome para que se haga su voluntad, por eso lo menciona aquí en el Salmo aquí. Dice, Él recibirá bendición y justicia del Dios de salvación. Entonces hubo un problema aquí con Moisés. ¿Se da cuenta? Que Moisés llegó al grado de que empezó a tener miedo porque Faraón era una persona tan impotente. A veces, hermanos, nosotros nos vamos a enfrentar muchas veces al enemigo. Lo vamos a ver de muchas maneras. Pero déjame decirle algo. Que aunque nos enfrentemos al propio enemigo, Dios nos dará la victoria. Amén. Dios nos dará la victoria. Eso es el sentir de Dios. Que Dios nos dará la victoria. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer aquí? Menciona en el versículo 6 del capítulo 6, verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré por debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os dice, redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces Moisés en ese momento, como estaba tan bloqueado de tantos pensamientos, quizás de tantas inseguridades, Dios le dice, oye, estás mal. Tú no te tienes que conmover ante el gigante que tienes enfrente, sino tú tienes que declarar que Dios va a ir contigo. Aunque perdamos la fe, nosotros debemos de declarar que Dios va con nosotros. Porque nos dará la victoria, hermanos. Él nos dará ese poder para enfrentarnos ante las circunstancias de nuestra vida. Pero decirle aquí, yo soy Jehová. Moisés declara la palabra como punto número 3. ¿Cómo debemos, hermanos, de avivar nuestra vida espiritual en la familia? Declarar
que la promesa de Dios se tiene que ser vigente en nuestra familia. De que Dios nos ha dado, ¿verdad?, promesas, nos ha dicho que puedes bendecir tu casa, tus hijos, tu descendencia. Ok, ahí están las promesas. Es como cuando pedimos, ¿verdad?, un producto en Mercado Libre y cuando no lo vamos a recoger, ¿qué pasa? Se queda guardado y hasta que nosotros nos acordamos hay que ir por él, pero el regalo sigue estando ahí, ¿no es verdad? Y a veces eso es lo que pasa, a veces, hermanos, con nosotros. A veces Dios tiene que retener las bendiciones porque no nos hemos dado cuenta que esa bendición nosotros la necesitamos. Por eso lo menciona aquí, que en el versículo 6 dice: yo soy Jehová y yo sacaré, dice, por debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios nos quiere librar de tantas cosas, hermanos. Dios nos quiere ayudar de tantas cosas que quizá a lo mejor estamos cargando cargas pesadas. Quizá estamos cargando con problemas. Quizá estamos cargando con circunstancias y con las preocupaciones de nuestra vida, y quizá eso nos está alejando de Dios. Pero lo que Dios nos dice ahora, hay que volver a confiar en Él. Si tú le conoces, si tú le conoces su poder, si tú le conoces que el poder de Dios es tan grande, ¿por qué no volver a Dios otra vez y poner nuestra confianza en Él? Poner nuestra confianza en el Señor. ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? Vamos a basarnos en Proverbios. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Déjame buscar el versículo. Capítulo 2. En el verso 5, 6 y 7. Libro de los Proverbios, capítulo 2, versos 5, 6 y 7. ¿Qué dice? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Te das cuenta? Debemos nosotros, hermanos, de poner nuestra confianza en Él, porque sabemos que si nosotros vivimos rectamente con Él, Dios va a proveer la sabiduría necesaria para que nosotros veamos y sepamos bien y tengamos la convicción segura de lo que Dios hará en nosotros. En nuestra vida. No nos debemos, hermanos, de desanimar, porque a veces, hermanos, cuando el enemigo toma el control de nuestra vida, ¿qué pasa? Nos bloqueamos y a veces ya no entendemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando menciona aquí en el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Lo que el salmista David quiso decir, que cuando nosotros andamos rectos delante de Dios, es que debemos de vivir en el temor de Jehová. Debemos de tener el conocimiento de las cosas buenas y de las cosas malas, porque Dios es el dueño de todo y porque Dios nos dará la sabiduría para tener el conocimiento y la inteligencia de saber que Dios seguirá mandando su bendición para todos nosotros. Así es que se dan cuenta a veces por qué las bendiciones no llegan a casa, porque no hay temor de Dios en nuestro hogar. A veces estamos orando, ¿verdad? Como lo mencioné el domingo pasado, y nos da sueño, ¿verdad? Nos da sueño, a veces como que, vamos a orar otra vez, mamá. Vamos a orar otra vez. Que el hermano no tiene cosas que hacer hoy miércoles, hoy sábado en su casa. Hasta nos mandas sus hojitas para que nosotros nos entretengamos. Yo no tengo cosa que hacer el pastor, va a decirlo. Pero no es un yo, no son ustedes.
que tienen que cultivar el temor de Dios en casa, hermanos. A veces nosotros nos estamos reteniendo, a veces, hermanos, porque a veces no oramos, no ayunamos, no lo buscamos, y a veces no tenemos el conocimiento de cómo obrará a Dios en el tiempo de la necesidad. ¿Qué es la tristeza cuando a veces Dios no nos responde en nuestras oraciones? Que no nos preocupamos cuando Dios no nos dará esa respuesta que tanto necesitamos. Y que a veces Dios nos tiene que hacer esperar, porque Él sabe que si Él no nos permite esperar, a veces nosotros no nos vamos a esforzar y dedicar el tiempo para clamar por esa necesidad que nosotros tenemos. Pero usted vaya al versículo 10 del capítulo 2 de Proverbios, que dice: cuando la sabiduría entre a tu corazón y a la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegren haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que salga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por la cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los matos. Todos los que en ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Andarás por el camino de los buenos y seguirán las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y las prevaricadores serán de ella desarraigados. ¿Se dio cuenta qué es lo que sucede aquí? Que cuando nosotros permitimos y cultivamos el temor de Dios, vamos a andar por los buenos caminos. No va a haber la necesidad que tenga que jalarle la oreja a su hijo para que se ponga a orar. No, usted concrétese a cultivar el temor de Dios y Él va a hacer lo suyo. Usted concrétese a orar a Dios y Él va a hacer lo suyo. Aquí tenemos un testimonio claro, ¿recuerda bien? En tanto orábamos por el esposo de la hermana Cristina. Me decía: ay, cómo yo quisiera que mi esposo esté aquí. ¿Se acuerdan? Tanto me decía: ay, fíjense que quisiera que mi esposo esté aquí, ¿verdad? Cuando llegaba en los justos, de los que tienen el temor, de los que buscan a Dios, eso es el ejemplo que tú debes de seguir para que tú alcances la perfección y permanezca en tu corazón. Eso lo debemos de concretar, en comprometernos en qué, en andar por el buen camino, pero también, hermanos, asegurarnos de la mano de Dios, que Él nos sostendrá cuando fuere el tiempo. Él nos seguirá sosteniendo, hermanos. Él seguirá haciendo lo suyo con nosotros. Pero veamos el versículo, el capítulo 1 de Proverbios, en el versículo 7. Usted se lo sabe y yo también. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el que, si yo no tengo temor, no tengo ¿qué? Sabiduría. Si yo no tengo temor, ¿qué no tengo? Conocimiento. Si yo no tengo, hermanos, el temor, ¿sabe qué voy a pasar? No voy a tener a Dios. Pero me regreso al libro del Éxodo, en donde estábamos. ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? Este hombre llamado Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que consultar ¿qué? La voz de Dios. Y dice ahí que tuvo que consultar otra vez la voz de Dios. Como menciona, nos vamos en el versículo 11 del capítulo 6. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que dice que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Que respondió Moisés delante de Jehová: he aquí que dice, los hijos de Israel no me escuchan. Ahí está el problema. A veces, hermanos, Dios no nos puede bendecir porque a veces no lo escuchamos.
¿Se da cuenta? A veces no lo escuchamos. Y Salomón, en base a los proverbios de su sabiduría que tenía, dijo: el principio de las obras del camino de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que tengo que escuchar su voz. Lo menciona: Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escucharán Faraón si yo, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés, Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y Faraón, y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Aunque Moisés había puesto muchos pretextos, ¿pero qué creen que le puso? Le puso Aarón. A veces, hermano, Dios tiene que suplir las necesidades. Pero ¿sabe qué pasa? Dios nos tiene que poner a la persona menos indicada para que nos haga entender que debemos de escuchar la voz del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Se da cuenta? Moisés no quiso seguir. O no, mira, es que yo soy torpe, no puedo hablar, ¿cómo yo me voy a enfrentarme ante Faraón? Si yo tengo una conexión muy mala, a veces nosotros nos preguntamos eso, quizá yo no puedo hacer algo para Dios porque mi condición no me lo permite. No es que no te lo permita, es que nosotros no tenemos la disposición para hacer. Esas personas que nos metemos más con Dios, mira, Dios nos va a responder, te pondrá en el tiempo de la espera, sí, pero mira, el Señor te va a responder. Eso es lo más satisfactorio para nosotros, que nos va a responder. ¿Qué no se siente contento usted cuando Dios contesta sus oraciones? ¿Qué pasa? A veces hasta nos dan ganas de llorar, ¿verdad? En decirle al Señor: gracias, Señor, porque mira, esta respuesta yo la estaba esperando desde cuántos años, Señor. Y yo una vez así se lo dije a Dios, hasta que te indignaste, Señor, en contestarme, Señor. Milagro, hay que te contestaste, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? Tenemos que, ¿qué? Nosotros tenemos que comprometernos con Él, hermano, para que Dios nos bendiga. Vea la condición ahora de su casa. Cada vez que usted haga cualquier familiar, cuando usted vea aquí las hojas que se le entrega, primero vea la condición de su familia. ¿Qué Dios quiere hacer en su familia? ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros? ¿Saben cuál es el anhelo de su corazón del Señor? Es que nosotros seamos fortalecidos y seamos unificados. Y si usted le presta atención a esta enseñanza, hermano, que escribe aquí, se va a sorprender por qué razón a veces la familia está separada. ¿Sabe por qué? Porque no hemos cultivado el servicio a Dios. Cada quien está en sus asuntos, cada quien está en sus motivos, en sus compromisos. Pero mira, la pregunta es: ¿quién hará altar a Dios? Abraham lo tuvo que hacer. Y Abraham tuvo que cultivar a su hijo Isaac. ¿Para qué? Para que él agarrara el mismo ejemplo de su padre. También Jacob, el nieto, hizo altar a Dios. Y toda la descendencia aprendió a hacer altar, ¿verdad? Pero pregúntese usted ahora mañana: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo cuando le llegue su día miércoles o el sábado o el viernes que le toque? Pregúntese al Señor: ¿qué es lo que tú quieres hacer ahora con mi familia? Porque has puesto tú la mirada en mí. Y quizá el pueblo de Israel se preguntó lo mismo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con nosotros? Señor, ¿por qué tú nos quieres salvar de esta esclavitud tan tremenda? Señor, ¿cuál es el motivo por el cual tú me quieres rescatarme a mí? Y quizás nos podemos hacer un montón de preguntas. ¿Por qué Dios quiere obrar con nosotros? Pero ¿sabe qué es cuál es la causa? Porque Dios quiere hacernos bendición. Dios quiere que todos nosotros seamos bendición, pero también seamos bendecidos por nuestro Señor. Así es que haga esto que le acabo de mencionar. Primero, se tiene que comprometer. Segundo, escuche la voz de Dios. Y tercero, inculque el temor a Dios. Y verá, hermanos, que su familia será bendecida. Así es que ahora usted tiene otro motivo, que su motivo sea emergente, hermano. Que el temor de Dios sea una emergencia para sembrarla en casa.
Que la necesidad emergente, hermanos, sea cultivar la vida espiritual en casa. Que la necesidad emergente no sean nuestros compromisos personales, sino que sea, hermano, la necesidad de buscar el poder de Dios en nuestra casa. Ese es el motivo por el cual nosotros nos debemos de preocupar, que Dios esté en nuestra casa. Y eso es lo que quería Dios, era restaurar al